Mío rápido, más rápido. Romano, arte gótico, ya en Europa. Toda la representación, las catedrales, todas esas fantásticas representaciones de santos, de ángeles. Bueno, me salteé la parte de los íconos del imperio de Oriente. Arte gótico, arte románico, arte, llegamos hasta las representaciones ya del Renacimiento, donde ahí se logra una perfección. O sea, ya podemos hablar de Leonardo, podemos hablar de tantos gigantescos realizadores, Caravaggio. Yo fanático de Caravaggio por los contrastes, porque las cosas de Caravaggio parece que están alumbradas, aunque no existía todavía, por el faro de un automóvil. Ustedes ven una pintura de Caravaggio y dice, si esa época se alumbraban a vela, ¿cómo logró ese rayo de luz? Algún enviado del futuro trajo un farol de automóvil. Pero bueno, yo no sé cómo lo lograba. Seguimos. La representación se va complicando cada vez más. Y bueno, luego del Renacimiento vienen diversas progresos culturales, las pinturas europeas de las épocas pre-revolución francesa, el arte de representar a los grandes dignatarios feudales, cuando Luis XIV decide que todo el arte tiene que ser francés, cuando más tarde los pintores producen diversas revoluciones, cuando se encuentran a mediados del siglo XVIII con la posibilidad de poder representar a través de la luz como lo puede hacer la fotografía. Y hay un cisma, ahí hay una crisis entre los realizadores y aquellos que podían hacer fotografía. La fotografía reinventa las artes plásticas, porque a partir de eso es como se concibe la realidad. Y hay algunos aspectos de la historia del arte que tienen que ver con la representación de la realidad, pero justamente en ese momento, por culpa de la fotografía, se empieza a buscar otra cosa que no sea solamente la representación de la realidad. Bien, el diseño, como dice Gerardo, ¿cuánto es un historiador del arte cubano? Gerardo, me acuerdo el nombre pero no el apellido. Bueno, Gerardo el cubano. Como dice Gerardo el cubano, el diseño gráfico, dice Gerardo el cubano, se inició en octubre. Y no se inició, no quiere decir que se inició en octubre porque yo hice la tapa de Los Redondos que se llama Octubre y ahí se inició el diseño. No, el diseño se inició en octubre porque en octubre del año 18, 19, no estoy muy en claro en eso, se inicia la revolución social en Rusia. Y ahí estaban alineados novedosísimos diseñadores, cartelistas, escenógrafos, realizadores de tipografía, todo lo que ama hoy día el diseño gráfico, el diseño de comunicación visual. En octubre estuvieron gigantescos artistas diseñadores como el Lissitzky y tantos otros, fotógrafos, afichistas. Bueno,
Gerardo, el cubano, dice que el diseño gráfico realmente se inicia en octubre. Y el diseño sigue su curso. Muchas veces han hablado de la Bauhaus como la primera escuela de diseño. No, hubo otra escuela de diseño anterior a la Bauhaus en Rusia, que se llamó Biotemas, y donde la Bauhaus tomó muchas de las ideas. La Bauhaus es entre los años 20 y 30 en Alemania. Y el diseño gráfico se fue desarrollando y se perfeccionó más bien en la última escuela en Alemania, o no, en Suiza, en la ciudad de Ulm, donde se creó el concepto de lo que se llamaba la buena forma. La buena forma era hacer todo lo posible con lo menos, sacarle todos los adornos a todas las cosas y llegar al diseño puro. Bueno, era una actitud y en su momento tuvo grandes realizaciones, como por ejemplo la letra helvética. La historia de la representación siguió por el lado de las artes plásticas. En esas épocas donde se desarrollaban estas escuelas, se desarrollaron en las artes plásticas las vanguardias. Las vanguardias era donde empezaron a la idea de no tener la necesidad absoluta de representar, o sea, volver a presentar algo. Entonces se crearon una cantidad de ideas visuales notables. En la vanguardia tuvieron muchos ismos, desde el impresionismo, bueno, una cantidad de ismos terribles. Ya no me acuerdo. ¿Eh? Sí, podemos hablar de eso. Bueno, continuamos y estamos en las épocas donde ya más o menos algunos hemos vivido. Y yo veo el desarrollo del diseño en el asunto de la vinculación con la música, que esto era más o menos a lo que quería llegar. Hubo un momento, alrededor de fines y todos los siglos anteriores, pero a fines del siglo XVIII se desarrolla en música, se desarrolla la idea de la obra completa, la idea de la ópera. La ópera que contenía las artes visuales, las artes sonoras, todo. En una ópera había artes visuales, escenografía, vestuario, luces. Había música, obviamente. La ópera estaba constituida por una obra musical impresionante. Había literatura y teatro, porque había guión en una ópera. Desarrollaba una historia una ópera. Entonces, la ópera era la obra de arte total, donde se reunían todas las singularidades del arte. Pero ¿qué pasaba? La única posibilidad que uno tenía de llevarse algo de eso, cuando iba a un concierto, era su memoria. Porque parece mentira, pero no existían las grabaciones. Nadie podía grabar algo. Entonces, había solamente la posibilidad de la notación musical, o sea, quizás una melodía, uno podía leerla si sabía el lenguaje musical, y a lo mejor si sabía tocar un instrumento, poder reproducirla. Entonces, apareció la partitura. Las partituras se editaban y se vendían. Y empieza un fantástico comercio, el comercio de las ediciones musicales. Entonces, ya a fines del siglo XIX, las editoras musicales eran industrias muy fuertes.
Acá en la Argentina, con la aparición del tango, también las ediciones musicales tienen un gran desarrollo. Lo que tenían las partituras musicales eran que era una hoja doble, supónganse una hoja doble, donde estaba escrita la partitura, pero tenían un frente, una portada, generalmente ilustrada por buenos artistas, ilustradores, o quizás muchas veces por artistas pictóricos. A comienzos del siglo XX, en la Argentina, las partituras de tango tienen un alto grado también de desarrollo, y donde se invitaba, o no sé cómo se conseguía, que artistas importantes ilustraran esas tapas de partituras. Generalmente para las partituras de tango se recurría a dibujantes o a grabadores, muchos de ellos que habían constituido en la Boca grupos de grabadores y que estaban vinculados casi siempre con el anarquismo. El negocio de las partituras sigue hasta que un poco ya en los años 20 los experimentos de Edison y otros logran grabar el sonido en un artefacto, en principio en una especie de cilindro y después en un disco plano. Al estar esa posibilidad de grabar la música, obviamente que aparece una industria que son los sellos grabadores y que va a distribuir y a vender toda esa música grabada. Los discos en un principio era justamente un disco negro que se ensobraban generalmente en un papel color madera, un papel tipo craft. Tenían un orificio en el centro de esos papeles para que se pudiera ver solamente la etiqueta del disco, o sea, quién lo había grabado, de quién era la música, y no mucha más información. Un poco entre los años, llegado casi al año 30, donde ya las industrias grabadoras estaban muy en el ápice, un diseñador de la Columbia Records, no me acuerdo ya el nombre, Alex Steinway. Gracias. Alex Steinway dice: ¿por qué no decorar los envases de los discos? Entonces empieza a proponer lo que ahora no, eso ya pasó también, la portada de los discos, o sea, adornar los sobres con fotos, con diseños, etcétera, etcétera. La idea cunde y todas las grabadoras empiezan a utilizar ese tipo de formato. Entonces aparecen, por ejemplo, ideas como la de utilizar o emplear a grandes fotógrafos para que aparecieran en la portada de sus discos los músicos. Y en general las portadas más importantes y más interesantes fueron en la década del 40 la de los discos de jazz.